Mercados financieros que aplauden el final de la guerra anunciada por Donald Trump y confirmada por el otro bando, por Irán. Vemos ahora mismo los futuros en Europa que vienen con avances del 1,69% para el DAX y los futuros del Eurostock 50 rebotan un 1,70%. El VIX de volatilidad se relaja. ¿Y de qué manera? Cae un 4,5% frente al pasado viernes y lo tenemos en 17,15 puntos. Los futuros americanos vienen también en verde. Suben ahora mismo los del DAX, los del Dow Jones, un 0,96% y los del Nasdaq un 1,96%. Hay alegría, hay apetito, no hay miedo, hay mucha liquidez y hay ganas de empujar a los índices arriba. Atentos también a Bitcoin. Vamos a ver cómo tenemos a Bitcoin. También sigue la estela positiva, entra dinero y rebota Bitcoin un 5% en la última semana y un 3% frente a ayer, tiempo real, $65.702. Y Ethereum arriba un 2% a $1.717. Miramos a Asia. ¿Cuánto están subiendo los índices, Eva? Bueno, pues lo que vemos es fiesta bursátil. El índice Nikkei en Tokio sube un 4,84%. Lo tenemos en 69.217 puntos máximos intradía. Aunque también compartiendo el coprotagonismo del día tenemos al índice de Seúl, Corea. El Kospi sube un 5,48%, 8.568 puntos. Y también vemos subidas fuertes en el ASX 200 de Australia, 1,26%, 8.915 puntos. En India también muy fuerte la subida, subidón del 1,44%, 23.963 puntos. Recordemos, es el tercer mayor importador del petróleo. Hoy fiesta en medio de la caída del precio del petróleo en toda Asia Pacífico. El Hansen de Hong Kong sube, aunque menos, 0,50%, hasta los 24.840 puntos. Y la China continental, subida del 1%, 4.071 puntos. Vamos ahora con los detalles. Entramos. Bueno, Asia Pacífico arranca la semana con fuertes ganancias, lo estamos contando, lo estamos viendo, y en especial en tecnología. SoftBank se dispara a doble dígito. Pues sí, efectivamente, cuando vemos que la tecnología sube, el conglomerado inversor que tiene su gran inversión en OpenAI es el gran protagonista. A esta hora está subiendo un 9,94%, aunque ha llegado a subir un 12% en la bolsa de Tokio, donde es importante ver también cómo entre los protagonistas del día están los títulos de Advantes, que suben a esta hora un 6%, como también estamos viendo a Renesas Electronics con movimientos de subida más planos del 2,89%, o Tokyo Electron, que se ha comportado gran parte de la sesión con subidas del 9%, y a esta hora también amaina el ritmo de las subidas al 7,72%. En Seúl, los gigantes de los chips Samsung, SK Hynix, con subidas del 4,6% y del 6,42%, como en Taiwán, TSMC sube el 2%, o Hon Hai, la conocida como Foxconn, sube un 2,5%. Bueno, entre los nombres propios destaca también la china Zhipu. Está considerada como la competencia de OpenAI en Asia. Bueno, se ha llegado a disparar casi un 48% por el respaldo de JP Morgan, aunque a esta hora la subida es menor. Pues sí, efectivamente, vemos cómo a esta hora está subiendo un 18%. No, actualizo la pantalla y ahora mismo se está disparando de nuevo, está volviendo a coger vigor. 31% de subida para los títulos de Zhipu. ¿Qué es lo que han dicho los expertos de JP Morgan? Pues han elevado su consejo, al tiempo que han rebajado el de su rival Minimax, que hoy, sin embargo, está cayendo en Hong Kong un 0,40%. Los de JP Morgan ven el precio de Zhipu ahora en $1.400 de Hong Kong frente a los 950 previos. Es decir, el salto es de 121 a $179. ¿Por qué? Porque valoran la visibilidad de los modelos de inteligencia artificial de la compañía y su capacidad para fijar precios en un mercado muy competitivo. Recordemos que Zhipu se convirtió en la primera desarrolladora pura de modelos de lenguaje extenso de China en cotizar en ese parque. Desde entonces, sus títulos se han disparado más de un 1.000% y muestra, por tanto, el furor de los inversores por los valores chinos de la IA. Bueno, vamos con operaciones corporativas. La empresa matriz de TikTok, ByteDance, está en conversaciones para comprar chips de inteligencia artificial. Se los compraría a Luvatar, Core X y a Baidu. Pues sí, efectivamente, una operación que a esta hora centra el protagonismo de los mercados y donde estamos viendo, según la información que publica
Reuters sí que de concretarse llevaría a Yubatar CoreX en el tercer gran proveedor doméstico de unidades de procesamiento gráfico, esas tarjetas GPU de ByteDance tras Huawei y Cambricon Technologies, lo que subraya el empeño de China por lograr la autosuficiencia en semiconductores frente a las restricciones de chips avanzados por parte de Estados Unidos. Estamos viendo como los títulos esta mañana de Yubatar CoreX en ese mercado de Shanghái están subiendo en torno al 3,41%, mientras que vemos como hoy también importante lo que están siendo los títulos, por ejemplo, de Cambricon, que sube el 6,36%. Saltando al mercado australiano, Atlas Arteria ha pedido de nuevo a sus accionistas que rechacen la oferta de adquisición mejorada de IFM Global por considerar que sigue infravalorando a la operadora de autopistas de peaje. IFM ha elevado su oferta por Atlas de $4,75 australianos a 5,1 por acción y dice que esa es su oferta definitiva. Es uno de los protagonistas en este mercado de fusiones y adquisiciones, de intentos frustrados. Hoy Atlas Arteria sube un 0,59%. Bueno, y terminamos con Banco Central de Japón, que inicia su reunión de 2 días. Pues sí, y además en un momento donde la mirada está puesta en la ausencia de Kazuo Ueda, el gobernador de la institución monetaria, que fue ingresado en la semana pasada y que, según las informaciones, va a remitir una carta al encuentro, y la presidencia la ocupa el vicepresidente de la institución. Lo que se espera, que el BOJ suba el tipo de referencia en 25 puntos básicos hasta el 1% mañana martes, en su primer movimiento desde la subida de diciembre. Se prevé, por tanto, que se lleve así los tipos de interés japoneses a su nivel más alto desde 1995, y es la cuarta subida del BOJ desde que puso fin a su régimen de tipos ultra bajos en 2024. El yen, la divisa nipona, sigue en nivel de intervención en 160. Miramos a Europa y a la renta variable española. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Para esta semana aquí comienza, ¿qué tienes? Pues hoy vamos a conocer la producción industrial de abril en la eurozona y el saldo de la balanza comercial también de ese mes en el bloque monetario europeo y en Italia. Se publica igualmente el índice de precios al por mayor en Alemania. Tenemos comparecencia de la presidenta del BCE, de Christine Lagarde. Inaugura una conferencia Dinero en Transición, Digitalización e Innovación en Pagos, en la que participa el comisario europeo de Economía y el presidente del Eurogrupo, y se celebra unas semanas antes de que el Parlamento Europeo decida si aprueba o no el euro digital. Estaremos pendientes, por supuesto, de las compañías más afectadas para bien y para mal por ese desplome del precio del petróleo. Miraremos a aerolíneas, a empresas turísticas y, por supuesto, a petroleras. Y también a Sanofi, porque la FDA, es decir, el organismo, la agencia del medicamento en Estados Unidos, ha aprobado aceleradamente uno de sus fármacos para el tratamiento de la diabetes y a Renault, que se asocia con Talé para desarrollar un vehículo militar como parte de un nuevo proyecto de defensa. Muy bien, de la semana pasada, bueno, terminó por todo lo alto, ¿no? A la espera de SpaceX y se cumplió todo. Efectivamente, máximo histórico, y tal y como vienen hoy los futuros, da la impresión de que vamos a revalidar esa circunstancia. El IBEX 35 hoy parte desde 18.764 puntos, el nivel más alto de su historia. Cerró el viernes con una subida del 2,6% y en la semana se revalorizaba también más de 2 puntos porcentuales. Ante la resolución del conflicto en Irán y el pinchazo del precio del petróleo, veíamos a IAG subir un 7%. Fuertes subidas también en el sector financiero. Por ejemplo, Santander subía más de un 5%, BBVA un 4%, Sabadell un 4%, Bankinter un 3,7%, y el IBEX contaba además con Acciona, y Acciona Energía toma de posiciones en la filial de renovables que se quedaba en el IBEX, y al calor de posibles ofertas de los fondos por hacerse con su capital. Esto disparaba a Acciona Energía un 13% y a la matriz efectivamente un 10,3%. Entre los pocos que caían, Repsol, que se dejaba casi 5 puntos porcentuales. En el resto de Europa, Frankfurt subía un 1,76%, París un 1,8%, Milán casi un 2% y Londres un 1,63%. Aerolíneas disparadas, Air France arriba
positiva más de un 8, Lufthansa más de un 5 y Norwegian Air ganaba un 6,5. También fuertes subidas en el sector financiero, por ejemplo, Societe Generale y Deutsche Bank subían más de un 6% y por el contrario, empresas petroleras como British Petroleum o GAL caían más de un 2, Equinor se dejaba un 4,6. Muy bien, miramos ahora a Estados Unidos, 7:25 de la mañana. Bueno, los futuros americanos cotizan con alegría, con optimismo, ven el final del conflicto, contando los días para que llegue el 19, el viernes, cuando se firmarán ese acuerdo de paz en Ginebra. Bueno, las subidas ya venían de antes por las esperanzas de ese acuerdo y sobre todo por la tecnología aupada por SpaceX. Pues sí, efectivamente, una salida histórica que hacía que los tres principales índices de Wall Street cerrasen una semana con un tono muy positivo, con optimismo reforzado, como decías, por SpaceX, la aeroespacial. Y de ella, Elon Musk cerraba con una capitalización de mercado superior a los $2 billones tras una subida de más del 19%, con un primer cambio que era $150, suponía un 11%, frente a los $135 por acción fijados para su salida a bolsa. Con todo, la subida quedaba algo por debajo de lo esperado. En la fotografía, sin embargo, toda la lectura era de optimismo que se extendía, confianza que se disparaba y que el VIX hacía que se desplomase un 9% hasta 17,7. Tesla, la otra de los más cotizada, la de los coches eléctricos de lujo y ahora ya más moderados, subían un 1,8% hasta los $404 y el valor de ambas compañías superaba, por tanto, el PIB de Francia en dólares. Tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, algunos apuntan ahora que tras las últimas subidas podrían volver las dudas sobre valoraciones en el ecosistema de la IA y veremos hoy su segundo día de cotización. Con todo, como decías, el optimismo se cernía en todos los índices. El S&P 500, donde debutaba, subía un 0,50% hasta los 7.431 puntos, subía el Dow Jones un 0,70% y algo menos el Nasdaq 100. Muy bien, digiriendo la salida a bolsa de SpaceX, todo el papel que salió al Nasdaq y la vista puesta en las próximas Anthropic y Alphabet. Pues sí, un escenario donde se espera efectivamente las próximas salidas a bolsa. Su solicitud de cotización ha sido confidencial, no está cerrado en los detalles, ni siquiera la fecha. Con todo, Xavier Brun de Tree Asset Management ha explicado que SpaceX no solo promete generar miles de millones de dólares para quienes apostaron temprano por la empresa de Elon Musk, sino que también podría marcar un punto de inflexión para el ecosistema tecnológico privado con OpenAI y Anthropic calentando motores de cara a su debut. Y ahora viene OpenAI y Anthropic. Al final, si sumamos toda esta cantidad de dinero que se está emitiendo, que se va a emitir, son más de 200.000 millones de dólares. Y si miramos lo que los bancos de inversión pues, están obteniendo pues, por las comisiones que adquieren por salir a bolsa, que van entre el 1 y el 3%, pues bueno, pues al final es una cuantiosa cantidad, ¿no? Bastante jugosa, pues para que esto no tenga éxito, ¿no? Y, como no, hay que mirar también a la Reserva Federal de Estados Unidos y a la macro. Esta semana va a ser importante. Pues efectivamente, hoy la jornada empieza un poco más ligera con esos datos de producción industrial en Estados Unidos, aunque Trump, después de su cumpleaños, también tiene la mirada puesta en esa cumbre del G7 que se celebra en Europa y, por supuesto, también atentos a las previsiones económicas de la OCDE. Como decía, semana de FED en la que Kevin Walsh se le abre un escenario en el que ahora que se ve ese fin próximo al conflicto tras casi 4 meses y con las caídas del precio del petróleo, se le podría dar así el tiempo, el margen para no tener que responder a un movimiento de tipos para ver cómo la inflación amaina en los próximos meses. Importante, última hora, Donald Trump amenaza con aranceles ¿a quién?